Bienvenidos, estamos en la Escuela Bíblica de la Iglesia Betania de Guadalajara. Queremos decirte que estamos en el estudio de doctrinas. Es una doctrina esencial, sencilla, comprimida, de las principales temas doctrinales que nos interesa conocer ya como cristianos nacidos de nuevo. Así que bienvenido y te explico sencillamente que lo hacemos de forma audible y con el texto en la pantalla, en la pizarra, para que puedas tomar la determinación o bien de leer o bien de escuchar, como quieras, o las dos cosas al mismo tiempo. Así que disfruta y vamos adelante. Restauración del alma, primera parte. Voy a dar primero la clase y poner la pizarra, que ahí lo tenemos, y vamos a estudiar este tema. Con relación a este tema, el apóstol Pablo, en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, nos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, hablando de un Dios de paz, lógicamente, os santifique por completo en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, para que seáis irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra meta es ser santificados y guardados en el espíritu, alma y cuerpo, ya que somos un ser tripartito. Bien, una salvación completa, nos dice el texto. Vamos a pasar hasta... aquí estamos. Una salvación completa que restablece la paz. Jesús vino para que tuviésemos paz. Él le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En el capítulo 14, versículo 27 del Evangelio de Juan, Jesús menciona estas palabras. Es un consuelo, es una exhortación a no perder la paciencia y la paz, porque la paz es una virtud que nos produce, Señor, que produce el Señor en nuestras vidas a través de esta regeneración de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Bien. Dice que tras resucitar, Jesús, cada vez que se encontraba con sus discípulos, les saludaba de esta misma manera. Su saludo era: paz a vosotros. Lo vas a ver en Lucas capítulo 24, 36 y en Juan 20, 19, 21 y 26. Ahí él los saluda de esta manera: paz a vosotros. En verdad esto es muy, muy significativo, porque cuando el hombre cayó, el bien más precioso que perdió fue la paz. Él fue creado en auténtica y plena paz. No conocía ni el bien ni el mal, por lo tanto no podía discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y de todo podía comer y todo podía hacer, así que eso era una auténtica paz. Perdimos esa virtud en el Edén, y también perdimos la paz con los semejantes y comprometimos todas nuestras relaciones. El hombre perdió la paz consigo mismo, probando el caos en su propia alma. Ese caos que creó el diablo a través de la tentación que procuró para los primeros padres, se ha transmitido en un caos en la sociedad en que vivimos. Al morir en la cruz, dice que Jesús ya canceló toda la maldición, puesto que aquella caída produjo una maldición. Sin embargo, a través de la cruz eso ha sido ya cancelado, y Él canceló las maldiciones y abrió la posibilidad de que volviésemos a experimentar una vida plena, y eso es en lo que estamos. Ya hemos visto en otras lecciones anteriores, que esta caída, que esta maldición afectó a todo nuestro ser, al espíritu, a nuestro espíritu, que había sido vivificado y reconciliado con Dios, ha sido reconciliado a través de esta cancelación, según Romanos capítulo 5, versículo 10, y también a nuestro cuerpo físico, pues Él nos bendijo con el derecho de gozar de salud, y llevando todos nuestros dolores y enfermedades, según nos narra Isaías en el capítulo 53, versículo 4. Sin embargo, todavía hay otra área en nuestra vida. De esto hemos hablado en el vídeo anterior, pero hay otra parte
hay otra área en nuestra vida que puede y que debe ponerse bajo los efectos de la cruz, que es nuestra alma. Vamos a hablar de esto, en primer lugar, definiéndonos como seres tripartitos. Se dice que somos un espíritu, que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. El ser humano está compuesto de 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera, y esta argumentación está revelada en la Biblia, porque Pablo nos los describe perfectamente, como hemos dicho en el texto base. El mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos claridad esas 3 partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Y según el apóstol, el propósito de Dios es santificarnos completamente en todas las dimensiones de nuestra vida. Así que intentaremos definir y entender cada una de estas dimensiones, cada una por separado. Hablemos del cuerpo. Sobre el cuerpo no hay dificultad de entendimiento. Es nuestra estructura física y a veces en la Biblia es llamada como la carne o en otros sentidos como gente y también naturaleza pecaminosa. En fin, a través del cuerpo nos relacionamos con el mundo físico y por lo tanto tenemos muy claro qué es lo que significa. El cuerpo es también la sede, el lugar donde habitan nuestras sensaciones y por lo tanto nos relacionamos con el mundo exterior a través del tacto y de los otros elementos que tenemos como el gusto, la vista, en fin, todo esto, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo recibirá la inmortalidad, es decir, una vez que se recupere plenamente esta sanidad total, el cuerpo recibirá la inmortalidad que perdió debido al pecado y ya no podrá corromperse más, será eterno, no podrá envejecer y no podrá enfermarse, evidentemente. Y esto lo tienes perfectamente narrado en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52 al 54. Bien, queda claro lo del cuerpo y vamos a referirnos ahora al espíritu. El espíritu es nuestra dimensión más íntima, es la parte, por decirlo de alguna manera, lo que más adentro está, si es que se pudiera definir así, ¿no? Digamos, es nuestro lugar más íntimo y es fundamental. Y es lo que diferencia a todos los seres creados de la tierra, nos diferencia eso, que somos espirituales, entre tanto que los seres creados son naturales y tienen alma, podríamos decir, y también cuerpo, pero evidentemente no hay espíritu en ellos, ¿no? El hombre fue hecho a la imagen de Dios, el espíritu fue hecho también a la imagen de Dios, y cuando nos creó el Señor dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En Génesis capítulo 1, versículo 26 está este texto. Y estas palabras no se refieren a que Dios tiene un cuerpo como el nuestro, sino al espíritu. Él fue el creado espiritualmente, Él nos creó espiritualmente, conforme a su imagen y a su semejanza. Porque Dios es espíritu, según nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. En hebreo el término es ruach, que traducido en la Biblia está de muchas maneras. Por ejemplo, en Génesis 2.7 nos habla de ánimo, en Jos 2.11 de espíritu de Dios, Isaías 6.10 nos habla también de espíritu de Dios. Así que el espíritu del hombre es un reflejo del propio Dios y debe estar íntimamente unido al Espíritu Santo. El espíritu del hombre debe estar unido íntimamente al Espíritu Santo para que podamos vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 te habla de esto que estamos diciendo. Dice que cuando recibimos la salvación en Cristo fuimos vivificados. Y el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ha venido a habitar en nosotros uniéndose a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios habita en nuestro espíritu y lo vivifica de tal manera que podemos conectar con esa
forma en la que fuimos creados. Así que es una maravilla lo que Dios ha hecho a través de la obra de la cruz. Jesús dijo que como consecuencia de esa resurrección, nuestro espíritu está dispuesto siempre. Listo, está siempre dispuesto para trabajar, para servir al Señor. Es la carne la que obstruye en ocasiones nuestra comunión con el Espíritu Santo y nos impide hacer lo que es correcto, ¿no? Mateo capítulo 26, versículo 41, nos habla de esto que estamos diciendo. Así que el Espíritu es la parte perfecta que hay en nosotros. Nuestro gran desafío es que dejemos que el Espíritu de Dios nos dirija en todas nuestras acciones a través de su Espíritu, sujetándonos todos a Él y a todos los deseos de la carne sean sujetos a la voluntad de Dios. De esta manera alcanzaremos esa paz de la que estamos hablando. Y ahora nos vamos al alma, que lo tenemos también ahí en el texto. El alma, que en griego es psique, y en hebreo es nefesh, es el centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, de la memoria y de la razón de los seres humanos. Podemos señalar entre los atributos que hay en el alma, por ejemplo, el intelecto, que es la capacidad de poder razonar, recordar, imaginar y juzgar las cosas. Después, la voluntad, que es la capacidad de querer o de tener impulso para determinadas acciones. La voluntad es la que nos mueve, en realidad. Quizás de todas las potencias del alma es la más importante, entre comillas, porque la voluntad es la que nos mueve al cuerpo para ejecutar las acciones que se fraguan en la parte de las emociones. También está capacitada o dotada de un libre albedrío, de esto también podemos hablar más adelante, puesto que este libre albedrío tiene limitaciones por cuanto la voluntad de Dios no se puede quebrantar. Así que el libre albedrío, pero evidentemente tenemos capacidad para decidir nuestras decisiones, nuestros caminos. De alguna manera, en la antropología, en el estudio antropológico, evidentemente somos libres para hacer o deshacer y decidir qué es lo que preferimos hacer en nuestra vida. El alma tiene una influencia muy grande evidentemente, sobre toda nuestra naturaleza, sobre toda nuestra persona. Sobre todo, en fin, porque nuestras emociones, gozo, tristeza, ánimo, desaliento, valor, miedo, pueden nacer de un impulso del espíritu o de una experiencia física. Pero si se manifestarán a través del espíritu, aquello que emana de adentro se manifiesta a través del impulso espiritual que comunica el espíritu con el alma y se va a manifestar a través del alma y del cuerpo, por lo tanto. Así que es un complemento necesario. Por eso un alma restaurada tenderá a vivir bajo los impulsos del Espíritu Santo y por consiguiente vivirá en la paz. Si esta alma estuviera enferma, bloqueará la orientación del Espíritu y vivirá a merced de las circunstancias externas o de sentimientos antiguos, costumbres corrompidas en el tiempo. Bien, el alma necesita sanidad y restauración. Decimos que hemos sido vivificados en la totalidad, pero de alguna manera el alma, en un proceso que llamamos de santificación, necesita ser recuperada a un estado real, vivificado y espiritual. Si dice la palabra que el espíritu está siempre dispuesto, está salvo, está restaurado, el alma del creyente, sin embargo, todavía está en un proceso de restauración. Aunque legalmente es inminente la restauración del alma, sin embargo, el tiempo se requiere para que esta alma sea purificada, limpia totalmente, mientras que estamos en el cuerpo. Esto es complicado,
pero sin embargo sí que hay un proceso que llamamos santificación para limpiar totalmente nuestra alma de vicios antiguos y costumbres antiguas. Cuando nacemos de nuevo, nos dice la palabra que esto ocurre en el espíritu, el nacimiento, en esta dimensión, y podemos decir que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Es decir, todo es nuevo cuando se nace de nuevo, evidentemente, pero en el caminar necesitamos cancelar todo lo antiguo, todo lo viejo en nuestra alma y recuperar la vida según la mente de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos habla. De hecho, dice que fuimos lavados de nuestros pecados y fuimos religados, unidos a Dios. Sin embargo, nuestra alma y nuestro cuerpo están comenzando un proceso de restauración. La cruz liberó el poder para que la vida plena de Dios se empiece a manifestar en todas las dimensiones. Pero siempre será resultado de la fe y un proceso de continuo de sanidad y de maduración, que, repito, llamamos proceso de santificación. La santidad es la totalidad del proceso de santificación. La necesidad de la renovación de la mente. Como vimos, nuestra alma necesita restauración y sanidad. Lo hemos dejado clarito. Pablo lo llama renovación del entendimiento o de la mente. Él lo escribió así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y es exactamente esto lo que todo cristiano necesita buscar. Su mente, podríamos decir, su alma, es del resultado de todas las experiencias que ha vivido a lo largo de la vida, las buenas y las malas. Y estas experiencias determinaron la forma de pensar, de reaccionar y de sentir. Y muchas veces eso ocurre con distorsiones. Somos cristianos, somos renovados, somos regenerados, pero seguimos viviendo bajo distorsiones anímicas. Y llevan a las personas a no conseguir comportarse a la manera más saludable y equilibrada conforme a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos esta necesidad de renovar la mente, para que el proceso de santificación y de limpieza se revierta totalmente del que teníamos adquirido bajo la naturaleza pecaminosa. Como ejemplo, analizaremos a los 12 espías que Moisés envió para ver la tierra de Canaán. Es una historia que está en Números, capítulo 13, versículos del 1 al 33. Todos esos hombres que habían nacido en Egipto estaban viciados conforme a las costumbres de Egipto, como eran esclavos. Sus almas fueron marcadas por el sufrimiento y reaccionaron a partir de esa perspectiva. Por eso tuvo tanto conflicto en el desierto bajo el liderazgo de Moisés, porque seguían viciados. Aunque fueron liberados para una nueva vida, sin embargo seguían viciados en sus almas. Era necesario que el desierto las purificara. Mira la expresión que dijeron los espías. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, es decir, ellos eran pequeñitos. Y era así como se sentían, como pequeñas langostas. Porque antes habían dicho que había gigantes, hijos de Anán, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así que así les parecíamos a ellos. Esta es la reflexión que ellos sacan, número 13:33. Así que eso era el motivo de cómo se sentían, porque sus almas estaban marcadas. Sus almas estaban marcadas por las experiencias de Egipto. No les habían dejado pensar de otra manera y ellos se adaptaron a ese pensamiento. Por esta razón, tenían dificultad de andar en la perspectiva de Dios, como conquistadores que habían sido llamados a tomar una tierra bajo la palabra y la cobertura de Dios. Sin embargo, ellos habían tenido ese pensamiento, habían aprendido a comportarse como débiles, como esclavos, y era necesario un cambio de mentalidad. Por eso 40 años en el desierto.
y aún todavía les faltó tiempo porque muchos murieron allá. O como Pablo dice, una renovación de su entendimiento les faltó a estos peregrinos que venían de Egipto a la tierra prometida. Sus almas necesitaban ser sanadas para vivir una plenitud de la vida de Dios. Así que hablamos, necesidad de renovar la mente. Vamos a ver las distorsiones de un alma enferma. Un alma enferma o carente de restauración manifiesta dificultades de vivir la vida de abundancia de la vida cristiana. Y hablamos de abundancia espiritual, no solamente material, sino espiritual y también de sanidad corporal. Esta abundancia, como ya indicamos, implica disfrutar de la paz de nuestra relación con Dios. Y también una paz de relación con nuestros semejantes y de nuestros semejantes con nosotros. Sin embargo, la mayoría aún viven o vivimos bajo la influencia de las distorsiones de nuestra alma, por decirlo de alguna manera, pasada. Es como si mirásemos la vida a través de un lente oscuro y desenfocado. Mientras que no seamos sanados, mientras que un alma no es sanada, no conseguiremos alcanzar la mejor visión de Dios. Bien, vamos a ver tipo de distorsiones. De la manera como vemos a Dios. La manera como vemos a Dios es la base. Lo bajo para que lo podáis ver. La manera como la que vemos a Dios es la base para una vida plena. Si logramos relacionarnos con Él como un Padre bueno, generoso, justo, santo, misericordioso y lleno de amor, lo que en realidad es Él, tendremos abundancia. Sin embargo, muchas personas desarrollaron una visión torcida de Dios. Hay algunos que lo tienen como sumamente severo y alejado, y otros muchos lo tienen como sumamente severo como un bonachón, como alguien excelentemente bueno que parece que no haga justicia. Dios es bueno, pero es justo y va a obrar justicia, ¿no? Por eso es necesario entender a Dios conforme Dios es, no como nosotros queremos imaginarlo, ¿no? Así que eso puede ser un resultado de una experiencia con un padre natural que quizás ha sido durísimo con nosotros y que falló en su misión. Por ejemplo, hijos de padres excesivamente severos, violentos, que tuvieron una experiencia triste con sus padres. Eso hace que nosotros podamos o veamos a Dios después, incluso después de haber sido regenerados, todavía nos falte una clara visión de un Dios absolutamente beneficioso y que beneficia a sus hijos de forma extraordinaria, lleno de paciencia, de piedad, de misericordia, de bondad y de todas las virtudes y todas las menciones del fruto del Espíritu, ¿no? Otra distorsión es la manera como nos vemos a nosotros mismos. La autoestima es muy importante en la vida del ser humano. La manera de cómo nos vemos nosotros determina nuestras reacciones ante la vida y nuestra forma de relacionarnos con los demás. La palabra de Dios nos ordena: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, necesitamos amarnos a nosotros para poder amar a nuestro prójimo. Y necesitamos valorar nuestro amor con relación a cómo amamos a nuestros prójimos. En Mateo 22:39 nos habla de este texto. Pues si no nos amamos y no nos aceptamos, tendremos dificultad en amar a los demás, porque aquello que vemos hacia afuera seguramente es aquello que tenemos adentro, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado con cómo nos vemos o nos amamos a nosotros mismos, ¿no? No amarnos para depender de nosotros sino de Dios, sino a pesar de que dependemos de Dios, amarnos porque Dios nos ama. En el ejemplo que vimos de los 10 espías anterior, fue la manera de cómo se veían ellos, se veían como langostas. Su visión era de esclavos, y en este caso que Dios les ha determinado y les pretende dar una nueva mente, ellos todavía se siguen viendo como langostas pequeños, pero Dios quiere que levanten sus ojos, y algunos lo hicieron,
y se vean como vencedores en lo que Dios ha determinado que es su triunfo, su tierra, ¿no? Así que su mente antigua les hizo reaccionar con una determinación pesimista. Y por conocer ese principio, Satanás intenta de todas las maneras tocarle nuestra autoestima lo más rápido que puede. Desde la niñez somos heridos por rechazos, por palabras negativas de los padres, de los hermanos, de los parientes, de la calle. Somos tratados con violencia, traición, tantas cosas que nos llevan a tener una visión muy pobre de nosotros mismos. Así que tenemos que tener cuidado porque todos hemos sido maltratados en alguna forma que ha creado en nosotros un pesimismo y una distorsión en la manera de vernos, ¿no? Así que perdemos nuestra verdadera identidad una vez que Cristo nos ha regenerado. Debemos recuperar una identidad positiva, firme y luchadora y vencedora para que de alguna manera recuperemos una limpieza total de nuestra alma y comencemos a vivir conforme la vida de Cristo, ¿no? Otra forma de distorsión de la manera en cómo nos vemos o cómo vemos a los demás. Es como vemos a Dios, como vemos nuestra propia vida y como vemos a los demás. Cuando estamos enfermos del alma, cuando estamos en esas crisis tremendas que procura las enfermedades, del alma incluida, podemos mirar a las personas de nuestro entorno con una visión torcida, que generalmente pasa. Podemos volvernos personas desconfiadas en el extremo, enfermamente tímidas, exageradamente dependientes de los demás, exageradamente dependientes también de nosotros con relación a las demás, menospreciamos, en fin, quizás nos vemos a las personas como dominadoras o como pasivas, dependiendo de la vida que nosotros llevamos o que hemos llevado. La imagen de un padre injusto, por ejemplo, puede generar en nuestra alma un rechazo hacia cualquier persona investida de autoridad. Precisamente, seguramente, que el rechazo a las autoridades de la Iglesia o las autoridades de Dios proviene de esa distorsión con los que vemos a los demás, con una autoridad injusta, ¿no? Así que una postura rebelde e independiente puede ser por causa de esas malas experiencias vividas con personas a las que de alguna manera le hemos confiado nuestras vidas. Bien, lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir en la segunda parte, que es un próximo vídeo, y nos deja una tarea que si quieres puedes hacer y practicar, y te hace una pregunta: ¿has detectado o distorsiones en tu manera de ver a Dios? Yo creo que casi todos hemos distorsionado en esto, ¿no? También a ti mismo o a los demás. ¿Has tenido alguna experiencia de restauración en esta área? Es decir, primero analiza las experiencias que has tenido con relación a las distorsiones y después analizas si has visto alguna recuperación en ello, ¿no? También te preguntas si todavía luchas con estas dificultades. Así que relata tu experiencia de manera clara y objetiva. Si lo escribe, quizás te hace también muy bien, porque es una especie de terapia personal. Así que seguimos adelante en el próximo vídeo, que estaremos hablando de la restauración del alma, la parte 2. Así que hasta entonces, estate atento porque seguimos aumentando todos los temas en esta escuela bíblica de la Iglesia Betania de Guadalajara. Un saludo y hasta otro momento.